este proceso en el que hemos estado viendo acerca de cómo prepararnos para evangelizar y comunicarle a otros acerca de Jesús y de su obra de una forma natural y cotidiana en el día a día, definitivamente la doctrina de la soberanía de Dios es una de las doctrinas que a veces pueden causar algún tipo de choque o conflicto en cuanto al evangelismo. Y yo estoy asumiendo que ustedes, por haber pasado por su curso de membresía y haber estado oyendo mucho acerca de la soberanía de Dios desde este púlpito, hay muchas cosas que yo voy a asumir. Esto no es una clase de teología sistemática, así que yo no voy a profundizar ni voy a probar bíblicamente la soberanía de Dios, simplemente la voy a dar por sentado. Voy a aclarar algunas cosas, porque el punto de esta clase no es tanto probar la soberanía de Dios, sino cómo la soberanía de Dios debe de afectar nuestro evangelismo. ¿Lo desalienta o lo anima, lo energiza? ¿De acuerdo? Y esa es la idea que yo quisiera ver con ustedes hoy. Hoy yo quisiera probar bíblicamente que la soberanía divina no es un obstáculo, sino un incentivo para el evangelismo. ¿Ok? No es algo que uno dice, bueno, es que yo no conozco ese misterio, entonces como que uno... No. Precisamente porque Dios es soberano, el evangelismo es posible. J.I. Packer decía algo como, la soberanía de Dios no debilita el evangelismo, lo hace posible. Y déjenme ponerles en contraste esas dos ideas en tensión, ¿de acuerdo? Aunque yo asumo que ustedes entienden esto, pero vamos a dar un breve repaso. Así que yo quisiera que este lado de aquí, mi lado derecho, tome en grupos pequeños, pueden ser 5, 7 personas, el lado derecho, la soberanía divina. Tomen esos pasajes, léanlo uno detrás de otro, y luego yo le voy a preguntar qué dicen esos pasajes acerca de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Ok? A ustedes le tocó soberanía de Dios. Este lado de aquí van a ver los pasajes que hablan acerca de la responsabilidad humana. ¿Ok? El lado de la columna izquierda, mi izquierda. Entonces ustedes van a leer esos 5 pasajes, lo van a comentar muy brevemente y van a tratar de decir qué dice la Biblia, si fuéramos a sintetizar esos 5 pasajes, acerca de la responsabilidad humana. Para eso, como ustedes son expertos, tenemos 5 minutos. ¿Ok? Así que vamos. Grupos de 5 a 7 personas, lean, comenten, sinteticen. Ok, los expertos en soberanía divina, ¿cómo me pueden resumir, sintetizar, qué dicen esos pasajes acerca de la soberanía divina? Johnny. Le voy a dar chance solamente a una persona por asuntos de tiempo, así que Johnny. Ok, buen día. Estos pasajes básicamente hacen un énfasis en lo que Dios hace. Por ejemplo, Efesios 1, 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y Hechos 13, 48 dice que creyeron todo lo que estamos ordenados para vida eterna. El énfasis, cuando vemos, está en Dios, no en la persona. Ok, bien. Y este lado de aquí, una sola persona que me pueda decir qué vio acerca de la responsabilidad humana, hermano. Enfatiza en que Dios no quiere la muerte del pecador, sino el arrepentimiento. Sí, eso definitivamente es parte de.
Pero no solamente enfatiza que Dios quiere el arrepentimiento, sino que hace un llamado al arrepentimiento. Le está diciendo al hombre, tú tienes que hacer algo. A diferencia de lo que decía Johnny por allá, que pone el énfasis en lo que Dios está haciendo, estos pasajes de aquí, cuando habla de la responsabilidad humana, dan la connotación de tú eres responsable de si tú contestas o no contestas. ¿Ok? Entonces, simplemente ahí está el listado de pasajes. Fíjense, para los que no leyeron este lado de aquí, que no leyeron los pasajes de la soberanía de Dios, nosotros vemos ahí que dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Romanos 9 dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Hechos 13, que yo ni lo mencionaba, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Fíjense la condición. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Obviamente habían recibido la predicación primero. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es como si Él va a venir, pero es el Padre que lo está trayendo. Y 2 de Tesalonicenses 2 dice, Dios nos escogió desde el principio para salvación. No habíamos hecho nada y Dios tomó esa decisión. Así que nosotros podemos resumir la soberanía divina en la salvación, porque la soberanía divina es más amplia que la salvación. Pero en la salvación significa que Dios elige libre y eficazmente a quien salva. Sale de Él, es prerrogativa de Él, y a todo el que Él escogió va a ser salvo. Eso es lo que significa libre y eficazmente. No por mérito humano, sino por gracia eterna y para su gloria. ¿Ok? Ahora bien, es importante nosotros tener en cuenta la soberanía de Dios, y aquí voy a ser breve, cuando nosotros consideramos la condición del hombre sin Dios. ¿Ok? A nosotros llegar muy rápido a la responsabilidad humana sin primero recordar cuál es el estado del hombre, no nos puede ayudar a malentender la responsabilidad humana. Miren lo que el hombre tendría que vencer por sí mismo para poder responder apropiadamente. Simplemente para resumir, en la Biblia se nos dice que la condición del hombre está muerto en sus pecados, no busca a Dios. Por eso cuando yo escucho a alguien que dice, no, porque yo buscaba de Dios desde pequeñito. Teológicamente eso no es verdad. ¿Ok? Puede ser que tú buscabas de algo espiritual, puede ser que tú buscabas de algo de la divinidad, pero al Dios vivo y verdadero, nadie naturalmente lo busca. No puedes recibir, dice 1 Corintios capítulo 2, que lo que es de la carne no puede recibir lo que es espiritual, sino que tiene que ser espiritual primero. Es esclavo del pecado y necesita un nuevo corazón. Está endurecido, es de piedra, no puede oír, no puede entender. Entonces, si esa es la condición del hombre, ese es el gran problema del hombre. El asunto de la responsabilidad humana, aquí aparecen. Aquí están todos los pasajes que mencionaba anteriormente. Fíjense eso, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Romanos 10 dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Fíjense que no está diciendo ahí, si tú eres elegido y te diste cuenta, serás salvo. No, si tú confiesas con tu boca, si tú crees de corazón, serás salvo. Convertíos, apartaos de vuestras transgresiones. ¿Por qué morís? Convertíos y viviréis. Romanos, 2 de Corintios 5 dice, rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reaccionen. Es un llamado al hombre a responder. ¿De acuerdo? El hombre es responsable de responder. Ahora, ¿cómo va a poder hacer si su condición anterior, como veíamos en la diapositiva anterior, no se lo permite?
Ah, bueno, Dios tiene que obrar. ¿Y cómo Dios obra? Ah, bueno, porque Él de antemano eligió, escogió soberanamente y detrás de eso Él va. Ahora, fíjense esto. Para clarificar, responsabilidad humana significa que cada persona está llamada a arrepentirse y creer en el Evangelio y será justamente condenada si lo rechaza. ¿Ok? No es, y entiendan esto, no es que cada persona puede responder libremente. Porque nosotros no nacimos con esa inclinación. Dios tiene que obrar en nosotros soberanamente primero. Ahora, cuando nosotros rechazamos a Dios, no podemos echarle la culpa a Dios. Fui yo en mi libertad, digámoslo así, en mi naturaleza que escogí rechazarlo. Ahora, fíjense cómo estas dos ideas pueden estar en tensión. Es una tensión real. ¿De acuerdo? Dios me está llamando a arrepentirme. Eso tú tienes que responder y si tú no respondes vas a ser condenado. Pero también dice que para que tú puedas arrepentirte, Él tiene que obrar en ti. Entonces, ¿se dan cuenta por qué muchas personas piensan que si Dios ya eligió a quien salvar, no tiene sentido evangelizar? Discutan entre ustedes, un minuto. ¿Por qué hay personas que piensan esto? Si vimos la soberanía y la responsabilidad humana, si las dos cosas son verdad, ¿para qué evangelizar? Discútanlo entre ustedes un minuto. Ok, por asunto de tiempo, como ustedes son muy participativos, no les voy a dar chance de participar. ¿De acuerdo? Porque necesito avanzar en esto. Me di cuenta que voy a estar escaso de tiempo. Pero fíjense esto, mis hermanos. Es muy fácil nosotros usar nuestra lógica desde nuestra perspectiva y decir, si Dios es soberano, si es verdad que Dios es soberano y Dios desde el principio escogió y Dios tiene que hacer una obra sobre lo que Él escogió para que se salven y todos los que Él escogió van a ser salvos, ¿para qué yo voy a perder mi tiempo evangelizando? Si Él no fue elegido, no importa lo que yo le diga, Él no se va a convertir. Y segundo, todo el que está elegido, no importa si yo no le predico, Él se va a convertir. Entonces, ¿cuál es el punto? Y yo sé que esa puede ser una conclusión muy lógica a la que nosotros lleguemos. Sin embargo, mis hermanos, la Biblia no solo nos enseña qué creer, sino cómo reaccionar. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que ir a la Biblia y decir, ok, ¿qué me enseña la Biblia? ¿Y cuáles son las reacciones esperadas por las Escrituras a esas verdades? Si yo asumo ciertas verdades de las Escrituras y no reacciono como la Escritura está esperando que reaccione, entonces yo no la estoy entendiendo bien. ¿Ok? Hay un problema con mi lógica si yo no llego a las mismas conclusiones. Y lo que yo quiero hacer ahora, de nuevo, más que hacer una discusión filosófica acerca de la soberanía y la responsabilidad y por qué la soberanía no violenta la responsabilidad, yo no voy a hacer ese ejercicio de teología sistemática. Yo voy a hacer el ejercicio de ir a pasajes donde se integran las dos verdades. Y vamos a ver cómo los autores lidian con la soberanía y la responsabilidad al mismo tiempo. ¿Ok? Mateo 11:25. Vayan en sus Biblias a Mateo 11:25. Esto es Jesús hablando. Y déjenme incluso leerles desde antes del 25. Empezando en el 20, hoy yo le voy a leer bastante.
En el 20 dice: entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Fíjense esto: yo te reprendo porque tú no te arrepentiste. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahora fíjense esto: él acaba de hablar de que él está llamando a cuentas a Corazín, a Betsaida. ¿De acuerdo? Porque no se arrepintieron, porque vieron milagros y no se arrepintieron. Ahora fíjense lo que pasa en el versículo 25. Entonces en aquel tiempo dijo Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. ¿Ustedes están oyendo lo que está diciendo Jesús? O sea, él acaba de hablar del juicio sobre estas ciudades e inmediatamente reacciona en alabanza. Te alabo, Padre. ¿Por qué? Por tu soberanía. Porque tú decidiste ocultarte a algunos y revelarte a otros. Pero él no acaba de decir allá arriba que Corazín y Betsaida son las culpables porque no se arrepintieron. Sí. Y acá abajo dice: ellos no se arrepintieron porque no vieron, porque no entendieron. Y no vieron y no entendieron porque Dios no se lo quiso revelar. Pero fíjense que más que nosotros tendemos, cuando escuchamos eso, decimos: ay, pero qué injusto. Aquí volvemos a lo que yo le decía ahorita. La Biblia nos enseña qué es verdad y cómo yo debo de reaccionar. ¿Qué reacción provocó en Jesús la soberanía divina? Alabanza. Él no dijo: óyeme, Padre, pero de verdad, o sea, ¿pero por qué así? Así que cuando nosotros nos exponemos a la soberanía divina y no reaccionamos con alabanza, ¿saben qué? No es porque la soberanía divina tiene algo de malo. Es que nuestro aparato afectivo y emocional está dañado. Porque el de Jesús, que estaba bien compuesto, reaccionó en alabanza. Ahora, miren cómo continúa. Y dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. O sea, la gente va a conocer al Padre dependiendo de si el Hijo lo quiere revelar o no. O sea, que Jesús dice arriba: yo te alabo porque tú eres soberano, pero ahora él está diciendo también: yo soy soberano decidiendo a quién lo revelo. Y tú dices: ay, mi madre, pues yo me embromé. ¿Y si Jesús no quiere revelarme al Padre? Conclusión lógica, ¿verdad? Yo me embromé porque... ¿y quién sabe? Sin embargo, miren lo que hace Jesús. Versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les haré descansar. ¿Qué? Fíjense que Jesús no usa la doctrina de la soberanía de Dios para que la entendamos como una doctrina limitante. ¿De acuerdo? Hay veces que cuando nosotros vemos la soberanía de Dios, lo que vemos son limitaciones. ¿Saben lo que Jesús ve cuando
examina la soberanía divina, posibilidades. Nosotros tendemos a pensar, pero entonces hubo gente que no vio porque él no lo quiso ver. Es que el punto es que nadie lo vería. No fue Dios que se lo quiso ocultar o que le impidió ver, es que no podía ver. Lo glorioso es que Dios por su soberanía permite, hace posible que muchos puedan ver. Pero nosotros tendemos a ser antropocéntricos y a pensar en, Dios está siendo justo conmigo, está siendo equitativo, se lo dio a todos, como pensando que Dios es el que quiere limitar la salvación. Y lo que está haciendo Jesús es diciendo, no, es que para nadie sería posible la salvación, al menos que Dios decidiera estar revelando al Hijo y el Hijo revelando al Padre. Entonces, mis hermanos, parte de nuestro problema con la doctrina de la soberanía es que tendemos a verla como una doctrina limitante, cuando Jesús la ve como una doctrina de posibilidades. Eso es lo primero que yo quisiera poner en su cabeza. Y precisamente porque la doctrina de la soberanía hace posible que el pecador reaccione, Jesús dice, vengan todos. ¿Quién está cansado? ¿Quién está agobiado? ¿Quién necesita descanso? ¿Quién no tiene fuerza? ¿Quién se cree tan débil como un niño, tan incapaz como un niño? Venga y yo lo voy a hacer descansar. Fíjense cómo Jesús usaba esa doctrina muy diferente a como nosotros o algunos en el día de hoy terminan usándolo. ¿De acuerdo? Así que en este pasaje se ve claramente la doctrina de la soberanía, porque Dios revela según su voluntad, a quien Él quiere, como Él quiere. Jesús reacciona alabando al Padre, y en cuanto a responsabilidad humana, Él llama a todos, hace una invitación a todos. Jesús no se le ocurre decir, vengan todos, pero ustedes saben que quizá algunos no lleguen porque el Padre no lo deje. Él dice, vengan todos, y todos los que vengan van a recibir descanso. Y yo sé que ahora que uno dice, bueno, sí, yo sé, pero yo no voy si Él no me lleva, porque si Él... Oye, Jesús no quería que tú le dieras esa vuelta a la doctrina de la soberanía divina. Él lo que quería es que tú consideraras que por la doctrina de la soberanía divina es posible que tú seas salvo. ¿Ok? Déjeme mostrarle otro pasaje. Juan capítulo 3. Este pasaje es más largo, pero está Nicodemo. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo se acerca a Jesús? Aquí yo voy a resumir un poco. Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, tú definitivamente eres un maestro. Nadie puede hacer tú vienes de parte de Dios. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si no viene de parte de Dios. Y fíjense lo que le dice Jesús. Juan capítulo 3, versículo 3. Dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y dice Nicodemo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense lo que está diciendo Jesús en términos simples. Nadie puede ver el reino de una forma natural. Nadie puede entrar al reino de una forma natural. Tiene que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo dice, ok, ¿cómo se nace de nuevo? Es un asunto del Espíritu Santo. Ok, ¿y cómo uno controla al Espíritu Santo? No, uno no controla al Espíritu Santo. Así como tú no controlas el viento, sino que tú solamente ves algo de su influencia, así obra el Espíritu Santo en la vida de una persona.
Fíjense que Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede ser esto? Y yo creo que de nuevo Nicodemo, como maestro de la ley, quería como controlar y decir, ok, pero ¿cómo yo logro nacer de nuevo? ¿Cómo yo logro producir esto? Y miren lo que le dice Jesús. Aquí Jesús está diciendo, soberanamente el Espíritu se mueve y es el que produce el nuevo nacimiento. Eso no lo puede producir nadie por sí mismo. Y le dice Jesús en el versículo 10, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo me imagino que Nicodemo dijo, ¿qué? Pero básicamente lo que le está diciendo Jesús es, tú me estás preguntando cómo es que el Espíritu Santo obra y hace nacer de nuevo. Y lo que le dice es, mira, tú no entiendes ni siquiera bien cómo funcionan las cosas aquí de la tierra. Tú no vas a entender cómo funcionan las cosas en el cielo. Si yo trato de explicarte cómo funciona ese actuar soberano del Espíritu, tú no lo vas a entender. Ajá, ¿y entonces qué hago? Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Fíjense cómo Jesús reduce. Acabo de hablar de la soberanía. Nadie controla el Espíritu, nadie controla el nuevo nacimiento. Es un asunto de Dios y nadie lo entiende. ¿Y qué hago? Cree. Pero es que tú no dijiste que yo primero tengo que nacer. Cree. Y miren cómo lo conecta inmediatamente con el versículo que posiblemente nosotros más usamos en evangelismo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces fíjense cómo Jesús en una misma sección acaba de hablar del nuevo nacimiento, de la obra soberana del Espíritu haciendo nacer de nuevo, y dice, y tú no lo controlas, pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Creer. Pero, ¿y cómo yo entiendo si el Espíritu estuvo obrando? Ese no es tu trabajo. Ese no es tu trabajo. Tú tienes que creer en algo concreto. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, ¿se acuerdan ese momento en el que Dios manda juicio sobre el pueblo de Israel? Vienen unas serpientes, muerden a múltiples, a miles en el pueblo y comienzan a morir. Y Él dice, la cura va a ser, levanta una serpiente de bronce y todo el que mire la serpiente vivirá. Tú dices, mirar una serpiente. Mira la serpiente y tú vas a ver. Jesús está diciendo, ¿tú sabes qué, Nicodemo? Mira al que van a ser levantado. Confía en el que va a ser levantado. Y va a tener vida eterna. Pero ¿y cómo yo sé si realmente? Ese no es tu trabajo y no lo vas a entender. Entonces, lo que yo quiero mostrarle con estos pasajes es, fíjense que yo no he logrado explicarle cómo funciona la soberanía y la responsabilidad humana. Pero ¿saben qué? Jesús tampoco intentó explicarla. Jesús tampoco intentó que tú la entendieras. Sino básicamente decir, esto es verdad y esto es verdad. Y la invitación está abierta a todos. Jesús no dijo, ven, cree, y si de verdad tú naciste de nuevo, entonces esos serán salvos. No. Fue, ven, cree, y todo el que cree será salvo. Así como nosotros tenemos que predicar el Evangelio, mis hermanos. Todo el que cree será salvo. Es una invitación universal. Y todo el que la acepte será salvo. Ahora, la misma idea o semejante está en Juan capítulo 6. Por asuntos de tiempo no lo voy a poder hacer. Si quiere, tírenle una foto o luego búsquenlo en
en Church Center. Pero miren, vamos a hacer el ejercicio con Romanos capítulo 8, y ese pasaje sí va a ser mucho más largo. Recuerden que el propósito de esto es mostrar que la soberanía de Dios no desalienta el evangelismo, sino más bien lo anima, lo energiza. ¿Ok? Romanos 8, vamos desde el Romanos 8, versículo, voy a tomar desde el 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el versículo 30 dice, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Eso todavía no ha pasado, pero es como si hubiese pasado. ¿Ok? ¿Y dónde empezó todo? En la eternidad. Así también veíamos, ustedes estuvieron viendo Efesios capítulo 1, en el que Dios en la eternidad, antes de la fundación del mundo, hizo esta selección. Ahora, vamos al capítulo 9. Y el capítulo 9, déjenme serles sincero, es el capítulo más duro. Es el capítulo más demoledor en cuanto a la soberanía de Dios. Golpea el orgullo humano el capítulo 9 de Romanos. Fíjense a partir del versículo 14. Pablo ha estado hablando acerca de la elección humana, acerca de la elección divina, incluso escogiendo a Israel, a Esaú, a Jacob. Y dice a partir del versículo 14: ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Pero Dios no puede tener misericordia de todos. Él dijo, tendré misericordia del que tenga misericordia, y tendré compasión del que tenga compasión. No todos se la van a recibir. Y eso es lo duro de ese pasaje. Si ustedes siguen leyendo, van a leer que incluso Dios ha determinado personas a lo que Él le llama vasos de ira y de condenación. Pero si ustedes leen el resto del pasaje, en el capítulo 9, se van a dar cuenta de cuál es el énfasis de Pablo en todo este capítulo. Déjenme mostrarle. Dice que Dios escoge, llama, justifica, glorifica. Él tiene misericordia del que quiere en esos pasajes. Y la reacción de Pablo ante Dios es reverencia y asombro por la misericordia dada. Fíjense el versículo 20. Dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? O sea, a ti se te ocurre decir, no, pero es que eso no es justo. O sea, al Dios de justicia, por el cual tú tienes algún sentido de justicia, tú le vas a decir, tú te equivocaste en tu juicio. Así que Pablo dice como, ponte en tu sitio. Ponte en tu sitio. Y el versículo 23 dice, lo hizo para dar a conocer de su gloria, de las riquezas de su gloria, sobre los vasos de misericordia, de antemano que Él de antemano preparó para su gloria, es decir, a nosotros, a quienes también llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Fíjense el énfasis de Pablo. Primero, él dice, Dios es soberano, Dios escoge, pero Él no está escogiendo, y de nuevo aquí volvemos a cómo entendemos la soberanía de Dios. Nosotros entendemos usualmente que la soberanía de Dios se trata de Dios cerrándole la puerta a la gente. Cuando Pablo entiende la soberanía de Dios,
no lo ve de nuevo como una doctrina limitante o de cerrar puertas. Más bien, es el otro punto. La doctrina de la soberanía de Dios es una doctrina de posibilidades y de apertura de puertas a aquellos que no se lo merecen. Nuestro problema es que nosotros pensamos que de verdad lo merecemos las misericordias de Dios, y si Él no me la da es por injusticia de parte de Él. Yo merecería el cielo y Él me lo está impidiendo. Pero la soberanía lo que dice es: oye, tú por tu propio gusto, por tu corazón, irías contrario a mí, perseguirías la injusticia, y solamente te puede salvar que yo soberanamente intervenga y te abra las puertas. Entonces, de nuevo, mis hermanos, tengamos cuidado con entender que la soberanía de Dios es una doctrina de limitaciones y no de apertura. Nuestro problema es que nosotros entendemos que todos deberían entrar. Y si hay algunos que no entran, fue porque Dios cerró la puerta. Y es al revés. Los millares de millares que entren, fue porque Dios les abrió la puerta cuando no lo merecían. Y eso nos debe de llevar a gratitud, a sorpresa, a asombro. ¿De acuerdo? Y en el capítulo 10, si nosotros vamos al capítulo 10, vamos a ver el énfasis de Pablo hablando acerca de la predicación de la palabra. En el versículo 13 al 15, déjenme leerles, dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Fíjense cómo Pablo ha estado hablando en el 8 acerca de a los que escogió, llamó, justificó, glorificó. Aquí dice: tendré misericordia del que tenga misericordia. Tú no te puedes tú no puedes protestarle a Dios. Pero en el capítulo 10, en lugar de él terminar diciendo: bueno, señores, se va a salvar el que se va a salvar, termina trayendo una nota de evangelismo y una invitación general, universal, completa, diciendo: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, siempre y cuando haya sido escogido. No, todo el que lo haga va a ser salvo. Y ese debe ser el enfoque de nuestra predicación y evangelismo. Luego dice más adelante: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Así que, mis hermanos, a la inversa, ¿saben por qué nosotros tenemos que hacer evangelismo? Porque nosotros somos los que tenemos que predicar. Porque si nosotros no predicamos, ellos no oirán. Y si ellos no oyen, no podrán creer. Y si no creen, no podrán ser salvos. Así que fíjense que a pesar de que Pablo ha hablado en 2 capítulos acerca de lo que está sucediendo en los cielos, Dios obrando, termina la conclusión práctica es: entonces salgamos a predicar. Porque ese mismo Dios soberano determinó que el medio a través del cual Él va a alcanzar a todos sus escogidos es la predicación. En otro pasaje le dicen la locura de la predicación. Entonces, ¿qué yo quería hacer en la mañana de hoy? Que más que ustedes decir: bueno, pero es que yo no sé si está predestinado, si no está predestinado, y si Él no está predestinado, ¿y entonces qué va a hacer? Mis hermanos, no dejen que una doctrina tan gloriosa, una doctrina que abre las puertas del cielo, una doctrina de posibilidades, nosotros la convirtamos en una doctrina de limitaciones, en una doctrina de Dios cerrando puertas. Porque no es de eso que se trata. Así que cuando nosotros vemos la doctrina de la soberanía divina, podemos decir que esa doctrina garantiza fruto.
En Hechos capítulo 18, no hemos llegado allá en la predicación, pero ustedes van a ver que Pablo, estando en Corinto, cuando comenzó a recibir dificultades, él le dice: no te vayas y no temas, quédate confiado porque yo tengo un pueblo numeroso aquí. Y cómo, si Dios no es soberano, ¿cómo él sabía eso? Y fíjense que lo que él está diciendo a Pablo es: porque yo tengo un pueblo aquí, porque hay gente a la que yo voy a rescatar aquí, quédate. En nuestra lógica, como ellos son míos, vete, no te apures, que yo voy a encontrar la forma de que ellos se salven. Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo 2:10, yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Y si están escogidos, Pablo, ¿para qué tú coges lucha? ¿Por qué tú vas a sufrir si están escogidos como que? Porque Dios escogió que ellos sean salvos a través de la predicación del Evangelio. Y por eso yo sufro. Yo no uso, Pablo, yo no uso la doctrina de Dios y su soberanía para escapar de mis responsabilidades. Finalmente, la gracia, como le mencionaba anteriormente, la predicación es el medio que Dios usa. Eso lo vimos en Romanos 10. La gracia soberana de Dios puede salvar a cualquiera. Bueno, a cualquiera que Él haya. A cualquiera. Y según lo que nosotros vimos de la predicación de Jesús y de la predicación de Pablo, a cualquiera que confiesa con su boca. A cualquiera que se siente cansado, a cualquiera que confía que él haber sido levantado es suficiente para cubrir la ira del Padre. Si tú crees eso, serás salvo. Sin tener que averiguar si está en el libro, si no está en el libro. Eso no te toca a ti averiguarlo. ¿De acuerdo, mis hermanos? Así que la soberanía de Dios, más que desalentarnos o desanimarnos, debería llevarnos a tener esperanza y valentía. Mis hermanos, si nosotros no creyéramos que Dios es soberano para decirle a un muerto, vive, atento a qué uno va a argumentar con un muerto, si de verdad tú crees que está muerto espiritual. Si de verdad tú crees que el inconverso y el incrédulo está ciego espiritualmente, ¿cómo tú crees que tú le vas a decir, sea la luz para que él vea el resplandor de Cristo? Tu argumentación, tus palabras. No habría esperanza. Nuestra única esperanza es predicar clara y fielmente la palabra, para que Dios soberanamente algún día diga, sea la luz, sea la vida, sea liberado ese esclavo del pecado. Porque nuestras palabras y nuestra argumentación, nuestro testimonio no tiene el poder para hacer eso, mis hermanos. Así que la soberanía de Dios sí nos da esperanza y sí nos da valentía. Les recuerdo nuevamente lo que decía Packer. La soberanía de Dios no debilita el evangelismo, lo hace posible. Lo hace posible. Ahora tengo un caso para ustedes, un caso típico en una iglesia reformada. Un joven criado en la iglesia dice, yo no me he convertido, tal vez no soy escogido. Discutan entre ustedes brevemente qué ustedes le dirían. Y eso no es un caso hipotético, pasa mucho más frecuente de lo que ustedes se creen. En medio de nosotros, en medio de las iglesias reformadas, en la que enfatizamos la soberanía de Dios. Y eso quizá alguien nuevo que llegue a la iglesia no esté pensando en estos términos. Pero nuestros muchachos que han estado escuchando sobre la soberanía de Dios toda su vida, fácilmente dicen, bueno, pero si Dios es soberano, yo me voy a arrepentir cuando sea. Y si no lo soy, pues eso no va a pasar. Entonces,
Vamos a quedarnos así. ¿Qué verdades ustedes le pueden recordar a ese joven? ¿Cómo les responderías con amor y verdad? ¿Y qué pasajes usarías? Tomen 3 minutos para discutir ese caso. ¿Qué le dirían? ¿Cómo hablarían con ese joven? ¿Alguien se anima a ser un joven, ese joven, y ver cómo yo le respondo? Vamos a ver cómo nos va. ¿Alguien se anima a ser ese joven criado en una iglesia reformada y que no cree porque no sabe si es escogido? Claro. Vamos a ver qué tan necio es Joel. Muy necio. Tú le puedes dar el... Ok, como no hemos ensayado, yo no sé por dónde vamos. Tú puedes empezar, Joel, y decirme qué es lo que tú crees. Bueno, en el ensayo que hicimos ahora, en la discusión, yo decía, yo era ese joven, para mí eso es súper fácil. Bueno, a mí me han dicho muchas cosas en el colegio, yo crecí en el colegio, yo crecí en la iglesia, pero si yo me voy a salvar, yo me voy a salvar. Y si me voy a ir al infierno, yo me voy a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que yo voy a hacer lo que me dé la gana y al final, si Dios me quiere salvar, me va a salvar. Ok, ¿tú estás satisfecho con esa respuesta? ¿De verdad esa respuesta te deja satisfecho para el resto de tu vida? Yo viví 36 años con esa respuesta y no me dejaba muy satisfecho. Eso me deja con mucho miedo. Ok, ¿te deja con miedo? ¿Por qué? Sí. Porque yo sé que si me muero, yo me voy a ir al infierno. ¿Y qué dicen las Escrituras acerca de cómo evitar el infierno? Bueno, pero es que dice que no depende de mí. Eso es cierto, pero hay otros pasajes que dicen otras cosas. Y tú fuiste bien informado en el colegio cristiano. ¿Qué otras cosas dicen de cómo tú puedes ser salvo? Bueno, creyendo en Cristo, dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Y entonces por qué tú no crees? O sea, pero ¿cómo yo puedo creer? Porque es que yo no me siento que yo quiera dejar mi pecado y las cosas que a mí me gustan. Yo te entiendo, a mí tampoco me gusta. Pero eso no es una limitación. El llamado al arrepentimiento es tú darte cuenta que aunque a ti te gusta eso está mal. Y tu vida corre peligro. ¿Tú crees que tu vida corre peligro? Sí, yo sé que si yo sigo como yo voy a ir al infierno. O sea, yo sé que esa es la verdad, pero lo que pasa es que yo no puedo dejar las cosas que a mí me gustan en mi pecado. Tú no puedes y tú no quieres. No, yo no quiero. Tú no quieres. De eso se trata el arrepentimiento. De tú ir delante de Dios y decir, yo no quiero, yo no puedo, pero ayúdame. ¿Tú has ido a Dios pidiendo, ayúdame, abre mis ojos, rompe mi corazón porque yo no quiero? No, yo no he hecho eso. Dice que cualquiera que le invoca y que le invoca de veras, Él lo recibe. O sea, que usted me está diciendo que no depende de mí, sino de Dios que tiene misericordia y yo tengo que clamar a Dios por misericordia. Cuando nosotros vemos en la Escritura, vemos eso. Que el que clama por misericordia, el que se siente cansado, según lo que tú estuviste diciendo, yo veo que tú estás cansado, yo veo que tú estás agobiado. Dice Jesús, vengan a mí, yo lo voy a hacer descansar. Sí, yo estoy muy cansado de esperar el próximo fin de semana y de hacer lo que me da la gana y sigo vacío. Ok. No hemos terminado. Posiblemente lo que yo le diría es, ok, tú todavía no tienes fe, tú sabes, tú estás informado de algo, pero dice la palabra en el mismo Romanos 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que exponte a la palabra, síguete exponiéndote a la palabra. Y a través de esa palabra tú tienes la esperanza de la fe que salva. Y si tengo tiempo y si tengo el chance, pudiera decirle, ¿tú te animas a leer junto conmigo las Escrituras una vez a la semana? Y vamos a través de las Escrituras, porque muy difícil con esa conversación alguien que tiene 36 años negándose a Dios diga, pues está bien.
Puede ser, porque Dios es soberano. Pero ordinariamente hablando, uno ve otras cosas. ¿Ok? Entonces, fíjense que en lugar de yo comenzar a pelear con él, de si tenía la doctrina de la soberanía correcta o no, uno comienza a hacerle preguntas. Uno comienza a hacerle preguntas de que si de verdad cree eso, si está conforme con eso. Y en lugar de tratar de probar que tengo razón, aunque él se hizo fácil, después se puso fácil. Tratar de probar que tengo razón es en tratar de entender cuál es la posición de esa persona. Y saben que a veces nuestros muchachos, cualquier muchacho, pueden traer ese argumento simplemente por necedad. Y cuando ustedes comienzan a predicar a alguien y a recibir sus objeciones, ustedes tienen, como hemos visto otras veces, o en clases anteriores, tienen que tratar de discernir si esa persona está haciendo preguntas sinceras o para molestar. Y si son sinceras, respondan. Si es para molestar, no respondan porque como quieran no le van a hacer caso. Simplemente traten de responderle al necio según su necedad. Y tratar de demostrarle que su punto no es ese, sino su necedad. ¿Ok?